Vamos a continuar ahora implementando lo que sería la funcionalidad de modificación. Vamos a tomar algunos de nuestros inscriptos que ya están en nuestra tabla y vamos a modificar algunos de sus datos mediante un formulario, por supuesto. La idea es construir una página que muestre un formulario que va a ser similar al formulario de inscripción, o sea, los mismos campos, pero a diferencia de aquel, nosotros vamos a completar automáticamente los campos del formulario con la información que ya existe en la tabla para un determinado inscripto, para que nosotros estemos queriendo modificar alguno de sus datos. Entonces vamos a ofrecer un formulario que se va a precargar con los datos que ya vienen de la tabla. Vamos a modificar alguno de sus campos y al enviar el formulario lo que vamos a estar haciendo es construir una sentencia update con los datos del formulario y vamos a estar ejecutando esa sentencia en el servidor de base de datos, por supuesto, como ya sabemos hacerlo. Entonces vamos a pasar directamente a ejemplificarlo. Lo que voy a hacer en este caso es no es lo más adecuado, pero para no hacernos lío con lo que sería mostrar un formulario de una forma u otra, según sea una inserción o una modificación, lo que yo voy a hacer es tomar este archivo de inscripción, voy a tomar el formulario que está por acá y voy a reutilizarse, me lo voy a copiar. Lo ideal sería poder reutilizarlo y hay formas de hacerlo, después lo vamos a optimizar a este ejemplo, pero por el momento vamos a tomar este form porque va a ser literalmente el mismo, los mismos campos, con alguna modificación que ya le vamos a hacer que es necesario para lo que sería modificar un registro. Entonces me voy a crear un archivo nuevo que le voy a llamar, supongamos, modificar, y acá mismo vamos a tener lo que es el formulario, pero en este caso lo vamos a utilizar para una modificación. De hecho, para mantener el estilo que venimos manejando ya en el resto de las páginas, me voy a copiar primeramente la página de lo que es el index. Me voy por acá a copiar y voy a pegar por acá arriba lo que sería el contenido general de la página, el esqueleto, el diseño que se llama, y el formulario puntualmente lo voy a colocar acá dentro de lo que es la parte principal de la página para que ya lo podamos visualizar cómo se vería en el resto, igual que manteniendo la estética y el diseño del resto de las páginas, ¿no? De hecho ya lo podremos ir viendo si me voy por acá y le digo modificar. Ya vamos a tener acá el formulario inserto en lo que sería la parte principal de la página web y acá ya tendríamos el pie de página. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos entonces que este formulario se va a completar automáticamente con los datos de la persona que yo quiero modificar. Entonces, para poder cumplir con ese objetivo, yo, previo a dibujar el formulario, voy a tener que traerme la información de esa persona de la base de datos. Entonces, antes de siquiera poder empezar a dibujar la página, yo necesito justamente hacer esa tarea, ir a buscar la información de el inscripto, alguno de ellos, el que quiere modificar, para luego completar con esos datos acá los campos del formulario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente me tengo que conectar a la base de datos para trabajar con lo que es MySQL y la librería que nos permite conectarnos y interactuar con la base de datos. Nosotros la conexión ya la tenemos en un archivo que era nuestro archivo conexión PHP, que ya lo hemos utilizado incluso en el ejemplo anterior, que era para listar todos los registros. Entonces me conecto a la base de datos. Acá nuevamente vamos a decir que si existe la variable, o mejor dicho, si la variable con, que representaba la conexión a la base de datos, si tiene un valor que se considera como verdadero, entonces ese es el recurso de conexión y yo puedo trabajar con la base de datos. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la tarea que tengo que hacer antes de empezar a mostrar el formulario? Es construir una sentencia del tipo select, porque yo me voy a estar obteniendo la información del registro. Lo voy a hacer con comillas dobles por algo que vamos a hacer luego.
vamos a traernos todas las columnas de la tabla de inscriptos, pero en este caso no me voy a traer todas las filas, me voy a traer solamente aquel registro que cumpla la condición de que, y lo voy a buscar por clave primaria. Esa es una de las utilidades de las claves primarias, el poder elegir o seleccionar un valor puntual, un valor específico, y en este caso voy a utilizar la columna ID, que sabemos que es la clave primaria de esta tabla, y me voy a traer aquel que tenga el registro, aquel registro que tenga la columna ID igual, por ejemplo, a 1. Después lo vamos a modificar a esto, pero en principio me voy a traer solamente este registro. Entonces, para ejecutar esta sentencia ya sabemos MySQLi query, a quien le voy a pasar la conexión, y también le voy a pasar la sentencia o mejor dicho, la sentencia SQL que está justamente en la variable SQL. Esto me va a traer un resultado, como vimos en el ejemplo anterior, cuando hacemos el listado, y lo voy a colocar, por ejemplo, en la variable resultado. Igual que vimos también anteriormente, esta variable resultado ya sabemos que es un conjunto de información que viene entre los que viene el resultado de la consulta. Entonces, para poder trabajar con el registro que va a venir acá, porque esto lo estoy trayendo por clave primaria, entonces solamente me debería traer un resultado, si esto está correcto, por supuesto, si está bien armada la tabla. Entonces acá en la variable en persona, o le podemos llamar también inscripto, podría ser, como para variar un poquito del ejemplo anterior, inscripto va a ser igual a el resultado de llamar a la función MySQL y fetchAssoc, como hiciéramos también en el ejemplo anterior. Esto ya lo vimos, y esto me va a generar, ya sabemos, un array asociativo con las columnas de la fila, de la única fila que me va a traer este resultado en este caso. Entonces yo le tengo que pasar acá el resultado. O sea, pasando en limpio me estoy trayendo la información del inscripto con ID igual a 1, que en el ejemplo nuestro es esta persona, Hugo Casas. Me estoy trayendo toda esta fila, todas las columnas, estoy trayendo todas las columnas, y lo guardo en este variable resultado, pero ya sabemos que no la podemos manipular directamente las filas, sino que las tenemos que ir extrayendo una a una con esta función. Pero como en este caso es uno solo, entonces al hacer fetchAssoc me traigo únicamente el registro, las columnas de lo que sería el inscripto 1. Y eso en una forma de un array asociativo, que está contenido en esta variable. Por lo tanto, yo acá voy a descomponer este array en variables independientes, como lo hicimos, por ejemplo, cuando hacíamos el listadito de inscriptos. Acá, un poquito para arriba, acá nos estábamos trayendo todas las filas, a diferencia del que estamos haciendo ahora, y para poder trabajar con cada uno de los registros, lo que yo hacía era ir tomando uno por uno los campos. Los campos, recuerden, esto es un array asociativo, y como tal las claves del array son alfabéticas, y en este caso van a venir definidas por lo que son los nombres de las columnas, y uno a uno podía ir tomando y armando estas variables que luego utilizamos un poquito más abajo para armar el listado. En este caso podría ser lo mismo, pero imagínense que fueran muchas columnas. Bueno, podemos echar mano de una función que se llama extract, una función de PHP, que lo que hace es justamente, a partir de un array, que en este caso es mi array, se llama inscripto, me va a generar las variables independientes para cada uno de los elementos de este array. O sea, en otras palabras, voy a estar obteniendo la variable ID, porque viene ahí también. Estoy teniendo la variable nombre. También voy a tener la variable email. Y por último, la variable fecha. Solo que no tengo que hacerlo manualmente. Ya con llamar a esta función, estas variables se generan automáticamente. Es una especie de descomponer el array en variables individuales. Entonces, sabiendo eso, yo ya me puedo ir un poquito más abajo, donde tengo el formulario, y en lo que es los campos, puntualmente, le voy a dar un poquito de tabulado por acá. En lo que son los campos puntualmente, que ahora estarían vacíos porque no le estoy dando ningún valor, voy a establecer el atributo value de cada uno de ellos, que sería de esta forma si lo hiciera a mano.
pero en este caso no le voy a escribir un valor literal como podría ser por acá, sino que voy a trabajar directamente con las variables. Entonces, para yo escribir en este punto el valor de la variable nombre, que está definido más arriba, que viene de la base de datos, y poder rellenar el campo automáticamente, lo que voy a hacer es establecer, voy a abrir un pequeño script por acá, en PHP, y voy a escribir el valor de la variable nombre. Bien, ya con eso, y después vamos a hacer lo mismo con el resto de los campos, pero ya podemos ir viendo, si me voy a la página de modificar y actualizo, ya puedo ver que el script se conectó a la base de datos, me trajo la información del registro id igual a 1, que sería Hugo Casas, y con ese valor está rellenando el formulario. Vamos a hacer lo mismo con lo que sería, me voy a copiar esto para ahorrar un poquito de tiempo, y vamos a setear el valor del atributo value del campo email, justamente con la variable email. Tengo lo mismo acá con fecha de nacimiento. Bueno, voy a reemplazar este valor por defecto, y lo voy a reemplazar con la variable fecha NAC. Perfecto. Vamos a ver, actualizo y ahí está el email también y la fecha de nacimiento que colocamos para esta persona en el momento que hicimos la carga, cuando cargamos por primera vez este registro. Bien, adicionalmente yo voy a colocar por acá arriba un campo que va a hacer referencia, un campo que va a ser de tipo text por ahora, aunque después lo vamos a colocar oculto, pero este campo va a ser el campo que voy a llamar ID, que a diferencia del formulario para crear un registro nuevo, en este caso voy a colocar el ID porque estoy modificando un registro que ya existe, que ya tiene un valor de ID generado automáticamente por la base de datos y que viene en la consulta. Y lo voy a utilizar, ¿por qué lo estamos colocando acá? Porque este valor claramente no lo vamos a editar nosotros, pero sí va a ser necesario para poder enviárselo al script que procese este formulario, para que ese script sepa qué registro tiene que modificar. Entonces, por ahora lo voy a colocar así directamente, como ya tengo una variable, voy a colocar esto por acá. Entonces, esta persona que tiene id igual a 1, vamos a modificar esto, y va a tener un campo por acá que más adelante lo podemos colocar como un campo oculto, porque en realidad esta información no es importante para el usuario final. Esto es un valor interno que lo maneja la base de datos, pero que sí nosotros lo necesitamos para codificar lo que sería la actualización. Bien, entonces hecho eso, vamos a ver cómo trabajar ya con este formulario. Entonces, si nosotros, como podemos ver, ya estamos completando el formulario con los datos de la persona que tiene id igual a 1. Ahora, si yo quisiera trabajar o modificar los datos de la persona que tiene id igual a 2, bueno, entonces me tocaría cambiar por acá. Y si actualizara, me trae los datos de la segunda persona, que es Juan Pablo Fernández. A ver, Juan Pablo Fernández, y lo mismo ocurriría si lo que quiero modificar es los datos de Analía Martínez, que tiene el id igual a 3. Actualicemos por acá. Y ahí tenemos Analía Martínez con el resto de sus datos. Ahora, imagínense que si esto es un ejemplo, en una aplicación real podríamos tener muchísimos inscriptos y no tiene por supuesto sentido tener que estar acordándome, aparte en la práctica es inviable, estar recordando cada uno de los IDs de las personas que están registradas. Además que tendría que estar modificando el código de la aplicación cada vez que quiero cambiar. Obviamente no se trabaja de esta forma en la vida real. Acá vamos a tener que trabajar con algún tipo de variable que puede ir cambiando su valor dependiendo de la persona que yo quiero modificar. Bien, entonces esa variable nosotros se la vamos a estar comunicando a la página modificar de alguna manera tal que al empezar a procesarse este script yo pueda recibir de manera dinámica del resto de la aplicación, poder informarle qué persona quiero modificar. Y la forma de comunicarle a un script algunos datos necesarios para que trabajen, como si le estuviéramos pasando, por ejemplo, parámetros a una función para que la función trabaje con esos datos,
es justamente a través de parámetros en la URL. La URL es, ya sabemos, la dirección web o la dirección de internet de cualquier recurso, en este caso la página de modificar. Es una URL local, porque estamos trabajando en un entorno local, pero si fuera una dirección de internet, de una aplicación que está publicada en internet, bueno, sería la dirección de internet, el dominio, con las subcarpetas o las rutas que hubiese modificado. Cuestión de que cada URL es única en internet para cada página. Entonces, yo puedo parametrizar la URL o la dirección web de una página, en este caso la página de modificar, para, además de decirle al servidor web qué página quiero cargar, además poder comunicarle ciertos valores que esa página necesita para poder trabajar. Por ejemplo, cuando entramos a lo que es Google y hacemos una búsqueda, ¿no es cierto? No sé, busco, supongamos Messi. Fíjense que la dirección a la que yo estoy accediendo es google.com, perfecto. Pero a partir de ahí tengo, bueno, en realidad la dirección a la que estoy entrando es google.com/search. Pero fíjense esta parte, tengo una dirección, un signo de interrogación y algo como Q igual a Messi, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Esto que es en lo que es el direccionamiento web, esto es un parámetro. Y es un parámetro que va acompañando a la URL original, que sería esta. A esta dirección hemos accedido, pero además en la solicitud le hemos agregado, o mejor dicho, el buscador de Google le agregó lo que se llama un parámetro. En este caso el parámetro se llama Q de query, igual a el valor que yo he buscado. Y es más, en este caso le está pasando más de un parámetro porque está con este símbolo de ampersand enviándole un segundo parámetro con otro valor que vaya a saber qué significa, pero así podemos ir encadenando valores que se los estamos enviando a la página que queremos consultar. De la misma manera, esto que se llaman parámetros por URL, de la misma forma nosotros vamos a comunicarle a nuestro script de modificar un valor que quisiera que este script reciba para poder utilizarlo internamente. Estamos hablando de que le vamos a pasar, por supuesto, el ID de la persona que queremos modificar, del inscripto. Lo haremos de esta forma: un signo de interrogación y el nombre del parámetro, por ejemplo, ID igual a 999. Supongamos, esto es un ejemplo. Si yo activo las herramientas ahora de desarrollo y veo cuál es la petición que hago cuando le dé enter acá arriba, si voy a la parte de red y le doy enter, fíjese, ahí me está diciendo que estoy haciendo una petición de tipo get a la dirección modificar.php dentro de lo que es localhost. Siempre que nosotros escribimos una dirección en la barra de direcciones o hacemos clic en un enlace, el tipo de petición que se envía siempre va a ser una petición de tipo get, así como cuando colocamos un formulario con el método get. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá, y el contenido de los parámetros que estamos enviando, ahí nos los está diciendo el navegador, es un parámetro que se llama ID o ID y el valor es 999. Entonces, como el tipo de petición es del tipo get, en el script que recibe ese parámetro, esto lo vamos a ocultar ahora, podemos rescatar esos parámetros a través del array pesos get o pesos request, el que más les guste, por ejemplo, y podemos ver el contenido de ese array. Por ejemplo, si yo hago acá bardum o bardam de la variable $, pesos get, esto está definido, esta variable está definida porque la petición por la barra de direcciones siempre es de tipo get. Si yo le doy, guardo los cambios y actualizo por acá, fíjense que esto me debería estar mostrando y no lo está haciendo bardam get. ¿Por qué no lo está haciendo? A ver, vamos a ver. Vamos a actualizar. Y ahí está, ahí lo está mostrando un poquito más arriba. Bien, no lo estaba viendo. Fíjense, en este caso hemos enviado a la dirección modificar, pero hemos acompañado la petición con un parámetro. Y estoy mostrando justamente el array get porque los parámetros por URL se mandan por get. Entonces, es lo que estamos viendo acá. Nos está diciendo
que tenemos un elemento que es ID, que es el parámetro, el nombre que le hemos dado, y el valor 999. Bueno, de la misma forma nosotros podemos enviarle el ID de la persona que queremos modificar. Si le puedo enviar el 1, acá tengo 1, y si le mando el ID de la persona 3, bueno, voy a recibir el valor 3, siempre en el mismo parámetro. Entonces, sabiendo eso, esto ya no lo necesito, sabiendo eso, lo que yo puedo hacer es establecer, por ejemplo, crear una variable, llamémosle ID, o el nombre que ustedes quieran, creo que ID es lo más representativo, y de ese array, que es el array get, podemos tomar justamente el parámetro con la clave, o el elemento con la clave ID, porque esto es un array asociativo, ya lo sabemos. Entonces, ese valor que yo le voy a estar enviando por la URL, lo coloco o lo rescato en esa variable, y esta variable la voy a utilizar acá para personalizar la consulta y no tener que estar siempre, obviamente eso no trabaja así, recordando el valor de cada usuario para poder modificarlo. Entonces, ahora voy a cargar, por ejemplo, el ID, la página de modificar con el ID igual a 3, y me va a cargar los datos de Analia Martínez, que es la persona que está con el ID igual a 3. Pero si lo hago, por ejemplo, con el valor 1, entonces se me van a cargar los datos del ID igual a 1, y así sucesivamente. Ahora bien, tampoco es práctico el tener que ir recordando los ID de cada persona o de cada inscripto que quiero modificar, porque si en la práctica, si tuviera muchos registros, bueno, eso no sería viable, el tener que acordarme muchos ID diferentes. Aparte que, por supuesto, me puedo equivocar. Entonces, lo que se suele hacer en la práctica es, por ejemplo, que si yo me voy al listado de inscriptos en este caso, es deseable poder disponer de alguna forma tal que si yo hago clic en el registro número 1, me apunte al script de modificación pasándole el ID de esa persona. Pero si, por ejemplo, quiero modificar lo que es el tercer registro, bueno, poder navegar hacia la página de modificación, pero pasándole el ID de esa persona, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es modificar este listado para ofrecer por acá, en alguna parte, quizás en toda la fila, un enlace a la página de modificación que pase por URL el ID de esa persona. Entonces me voy a ir al listado de inscriptos que tengo por acá, donde estoy haciendo justamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, en la parte donde está generando los registros, una fila, donde está generando una fila por cada inscripto. Sería esta parte por acá. Recordemos que había un while, y yo ya tengo el ID al que quiero apuntar, o sea, quiero apuntar a modificar, pero el valor del parámetro que quiero pasar lo tengo en esta variable. Entonces, sabiendo eso, yo podría, quizás en alguna parte, supongamos por acá, en una columna, vamos a crear una columna nueva, que sea, por ejemplo, le demos como nombre, no sé, opciones o tareas, supongamos, le vamos a colocar así tareas, th, y cerramos. Estamos agregando una columna nueva, ese era el encabezado, y en la parte de cada una de las filas lo que vamos a estar haciendo es colocar, por ejemplo, vamos a hacer esto. Voy a dividir en dos esta celda y voy a colocar un enlace que apunte, vamos a armar correctamente el enlace, vamos a hacer que este enlace apunte a lo que es la dirección que a mí me interesa, que sería modificar.php, pero vamos a acompañar ese enlace con el parámetro que estamos diciendo que vamos a necesitar, el parámetro ID. ¿Y qué valor le vamos a dar a ese parámetro ID? Bueno, le vamos a dar el mismo que utilizamos acá para mostrarlo, o sea, la variable pesos ID. Lo estoy escribiendo así directamente porque, recordemos, una variable dentro de comillas dobles se reemplaza por su valor. Entonces acá se va a estar reemplazando esta variable por el valor, y en definitiva por cada fila que se vaya creando voy a ir teniendo un enlace a modificar PHP
con el parámetro ID, pero para cada fila distinta voy a tener un identificador distinto. Entonces acá le puedo colocar un texto que diga, por ejemplo, editar o modificar, y vamos a ver cómo queda eso. Voy a refrescar acá este listadito y ahí tengo un enlace para cada fila, y si vemos ahí abajo a la izquierda, para cada registro, la URL a la que estoy apuntando es la misma, modificar PHP, pero el valor del parámetro ID cambia de un registro a otro. Entonces si yo hago clic, por ejemplo, ahora en editar, me voy a modificar, pasándole ID igual a 1, y ya habíamos visto que este valor es el que estamos tomando para personalizar el formulario. Lo estamos tomando por acá, lo estamos recogiendo el parámetro, lo estamos utilizando para armar una consulta select, y luego, una vez que me traigo esos datos, ya estoy creando el formulario con los valores que ya están en la base de datos para esa persona. Mismo si me vuelvo y hago clic en Juan Pablo Fernández, voy a pasar el valor 2 y los datos que se cargan son de ese otro registro, y así sucesivamente. Entonces yo ya tengo una herramienta para poder ir a partir de este listado, directamente clicando por acá y accediendo al formulario de modificación que se va a cargar previamente con los datos de esa persona. Bueno, lo que me queda entonces es lo que le quedaría al usuario es hacer las modificaciones. Supongamos que cambiamos de correo electrónico, y ahora en lugar de ser Gmail, no sé, será por ejemplo Outlook, y enviaría ese formulario a un script que va a tomar los datos del formulario, así como se hizo en la inserción, pero en lugar de hacer una sentencia insert, va a hacer una sentencia de tipo update. Bien, veamos una cosita. Cuando hicimos el formulario de inscripción, que está por acá, colocamos que ese script iba a enviarse a procesar PHP, que es otro archivo. Una cosa es el formulario que está en inscripción, y procesar sería el script mismo que está acá en otro archivo, que se encarga de tomar los datos y armar lo que sería la sentencia insert. Perfecto. Y al final nos mostraba registro agregado o un mensaje de error si hubo algún problema. Para mostrar una alternativa, una forma muy común también de trabajarlo, vamos a hacer que en este script de modificación trabaje de las dos formas, es decir, tanto para hacer la consulta y rellenado del formulario, cuando sea que estoy entrando a este script a través de la URL. Cuando hago clic, por ejemplo, en el enlace, voy a ir a modificar y voy a hacer lo que ya estoy haciendo. Ahora voy a hacer que al enviar este formulario de modificación lo envíe también al mismo script de modificar, pero siendo que en este caso estoy recibiendo un formulario, no estoy entrando por get, sino que este formulario lo voy a enviar por post. Entonces, si yo entro a esta URL por el método post, entonces en lugar de modificar, en lugar de presentar el formulario, lo que voy a hacer es procesar el formulario, haciendo la actualización correspondiente en la base de datos y mostrando un mensaje de error o de confirmación si se hizo correctamente. Esta es una forma muy común de trabajar también, y como ya hicimos la primera, como ustedes en el caso de la inserción ya hicieron en dos archivos separados, vamos a mostrarlo como alternativa, cómo trabajar todo el procesamiento de un inscripto, todo lo que sería la modificación, en el mismo archivo, que suele ser una forma también muy típica de trabajar. Entonces, esto está trabajando actualmente solamente por lo que sería una petición GET, que sería cuando yo me voy a clicar en el enlace, entro, esto es una petición de tipo GET, y hago lo que ya estaba haciendo. Ahora, nuestro formulario se va a enviar también a modificar.php, y lo va a hacer a través del método post. Entonces, cuando yo modifique lo que tenga que modificar por acá y haga clic en el botón de enviar, que está por aquí, lo que va a pasar entonces es que se va a enviar justamente al mismo modificar, es decir, voy a entrar al mismo archivo, por lo cual yo no podría, en ese caso, no debería hacer lo que ya estoy haciendo en este momento,
¿Por qué? Porque no corresponde. Lo que correspondería en este segundo caso sería trabajar sobre el formulario que estoy recibiendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La conexión sí la voy a estar utilizando de todas formas, porque para poder enviarle una sentencia SQL al servidor de base de datos sí necesito la conexión. Pero vamos a modificar un poquito por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a utilizar una variable ya definida por PHP que se llama $server. Esta variable de PHP, que es definida automáticamente por el servidor cuando se procesa un script, contiene diversos valores relacionados al servidor, justamente al servidor web, y a la petición que estamos enviando nosotros. Y en este caso, o mejor dicho, que está recibiendo, porque recuerden, este script se va a ejecutar como respuesta a una petición. Entonces, entre otros datos que tiene esta variable, que es un array asociativo, hay uno que se llama, así en mayúscula, request method. Esta variable, que es un array asociativo, en su posición o en su clave request method, le dice al script qué tipo de petición estamos enviando, que si es un get, que si es un post, u otras peticiones más que puede recibir un servidor que no las estamos utilizando nosotros, como puede ser put, delete u otros verbos del protocolo HTTP. Entonces vamos a preguntar si el valor de este parámetro es igual a lo que sería post, por ejemplo. Si lo que estoy recibiendo es una petición de tipo post, significa que yo le acabo de enviar un formulario. ¿Por qué voy a estar recibiendo un post? Porque el formulario que voy a enviar al mismo modificar es justamente una petición de tipo post. Por eso, por este motivo, es que yo, al entrar nuevamente a modificar, voy a estar en presencia de una petición de tipo post. Entonces, si pregunto de esta forma, inspeccionando esta variable propia de PHP, lo que voy a hacer es, acá voy a escribir un comentario que diga procesar el formulario. Caso contrario, si no es una petición de tipo post, entonces será una petición de tipo get, y en ese caso sí voy a hacer lo que ya venía haciendo normalmente, que era rescatar el valor que viene por get, ir a buscar el dato de este encripto, mostrar el resto de la página. Entonces vamos por acá, vamos a esta parte, que es más, me voy a copiar toda la página me la voy a copiar, mejor dicho, lo voy a cortar, y esto solamente lo voy a hacer cuando estemos recibiendo una petición de tipo get. Bien, acá no más, voy a hacer lo siguiente. Como tengo un poquito de PHP, tengo secciones en PHP, voy a vamos a mover esta parte un poco para arriba, vamos a acomodar un poquitito por acá, y acá termina lo que es PHP, esta parte, y todo el resto de la página la voy a colapsar un poquitito, estoy acomodando nomás, ¿no es cierto?, para que no sea tan engorroso, pero tengan en cuenta que todo este HTML viene por la rama de el get, o sea, cuando la petición es tipo get, hago lo que ya estaba haciendo antes, eso no cambia, armo toda la página, y acá cuando termino de trabajar con la página, me quedó una llave que es la llave que se abría por acá arriba. Entonces esa llave forma parte de PHP. Tengo que abrir nuevamente el script PHP. Perfecto. Entonces igual esto se los voy a estar dejando, este script, para que lo analicen ustedes con más detenimiento. Pero lo importante es que estamos haciendo en el mismo script de modificar tanto el mostrar el formulario con los datos de la persona, como recibir el mismo formulario y procesarlo. De hecho, voy a escribir por acá un simple echo con el texto mismo, que diga por acá, para comprobar de que está funcionando de la manera en que nosotros esperamos que funcione. Me voy al navegador de nuevo,
me voy a la vista de inscriptos. Si hago clic acá, voy a estar enviando una petición GET, por lo tanto está trabajando como ya dijimos. ¿Por qué pasa eso? Porque al preguntar, al hacer esta pregunta, salió por el else y acá estamos haciendo lo que ya veníamos armando, el consultar el registro y presentar el formulario. Ahora bien, me faltó cerrar este PHP, aunque no es necesario porque ya termina el script. Ahora, si yo envío este formulario, si yo agarro y modifico este formulario o lo envío como está, esto se va a enviar a través del método post. Eso ya lo sabemos porque lo acabamos de hacer hace un ratito. Igual lo repasamos. Estamos enviando a modificar a través del método post. Entonces, cuando entre nuevamente a modificar, porque el formulario este se va a enviar a sí mismo, digamos, por decirlo de alguna forma, entonces, al hacer esta pregunta de más arriba, voy a entrar por acá, porque la petición en este caso sí será del tipo post. Y debería haber un simple texto que diga procesar el formulario. En esta parte vamos a hacer el update. Vamos a comprobarlo. Hago enviar y me dice procesar el formulario. Significa que el mismo script está tomando la decisión correcta de cuándo mostrar el formulario y cuándo procesar un formulario, que son dos tareas diferentes, y lo estamos haciendo en el mismo, como dijimos, para mostrar una forma alternativa también y muy común de hacerlo. Obviamente, cuando recibo un formulario tengo que tomar los datos. Bueno, ahí hay que hacer una tarea de limpieza, de validación, que no la vamos a hacer en este punto, porque no es el objetivo, sino que lo que queremos es mostrar cómo interactuar, ¿no es cierto?, con un formulario y con la base de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es definir algunas variables con los valores que vienen del formulario. Acá voy a colocar un comentario que diría validar el form o el formulario, que es algo que debemos hacer siempre en una aplicación real, pero que en este caso lo vamos a posponer. Hecho la validación del formulario, lo que yo voy a hacer es nuevamente llamar a la función extract que vimos anteriormente y le voy a pasar el array asociativo post, y ya sabemos que acá en este array viene un elemento por cada campo del formulario. Por lo tanto, nuevamente, como hicimos un poquito más abajo, cuando armamos el resto del formulario, sería por acá, no, perdón, un poquito más arriba, acá cuando hicimos extract de inscripto, que era el formulario que venía de la base de datos. Bueno, en este caso puedo hacer lo mismo, pero sobre la variable post, que también tiene los campos del formulario con los mismos nombres. Entonces, por esa razón es que yo ahora puedo irme un poquito más arriba y hacer extract post, porque en este caso el array asociativo post viene formado por los campos del formulario con sus nombres, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, como yo tengo nombres de campo, nombre, igual, vale la redundancia, tengo name email, tengo name fecha NAC y también tengo el name de ID. Entonces, de esos nombres de campos se generan los elementos del array post. Por lo tanto, cuando yo haga extract, se me van a generar esas variables con esos nombres. Hecha esa aclaración, me toca entonces armarme una instrucción de tipo SQL, de tipo update. Entonces vamos a construir por acá una variable que diga SQL y voy a armar una sentencia update. Vamos a decirle update, la tabla sería inscriptos, que es la única que tengo por ahora, y vamos a establecer que set el campo ID no lo voy a cambiar, por supuesto, porque eso es un valor automático, pero sí puedo cambiar, por ejemplo, que es el nombre, para tener en cuenta las modificaciones que pudiera haber hecho en el campo nombre, en el formulario. Entonces acá vamos a colocar el valor de la variable nombre que viene del formulario. Vamos a colocar también el campo que era email, la columna email, le voy a dar el valor que viene del formulario en la variable email, y lo mismo para lo que es la fecha de nacimiento, la columna es fecha NAC y el valor viene en la variable fecha NAC. Bien, ahora esta actualización, que si yo la ejecutara como viene, obviamente sería un error porque estaría afectando a todos los registros de la base de datos. No es lo que yo quiero. Simplemente quiero tocar lo que sería el ID, o mejor dicho, el inscripto con ID igual al
Bueno, el que hemos elegido en primera instancia, que sería el mismo que está en la variable id. Por eso, bueno, se lo estamos pasando por el formulario. ¿De dónde va a salir esa variable id que voy a utilizar acá? Bueno, justamente de este campo que hemos colocado anteriormente. Por eso es que está ahí. Ese es el sentido de que ese campo esté ahí, el poder identificarse al momento de realizar la actualización. Entonces vamos a colocar la cláusula acá que diga where id igual a el valor que también viene del formulario que lo hemos rellenado en su momento desde la base de datos. Entonces en teoría está nuestra instrucción lista. Vamos a ejecutarla con MySQL y query. Esta función, ya sabemos, recibe la conexión a la base de datos. La conexión la hemos hecho un poquito más arriba. Y la sentencia que le vamos a pasar es la que está en la variable SQL. Llamar esta función con una instrucción de tipo update va a provocar que si todo sale correcto, si la instrucción se ejecuta correctamente, me devuelva un verdadero. Pero si hay algún problema, porque quizás me puedo haber equivocado en la sintaxis, en algún nombre de columna, si por algún motivo esta instrucción no se puede ejecutar, esta función me va a devolver un falso. Entonces, como todo esto se resume a un verdadero o falso, yo directamente puedo hacer la llamada a la función en la misma condición de un if. Entonces, si esto es verdadero, bueno, acá puedo decirle echo los datos. A ver, los datos se modificaron correctamente. Caso contrario, si hubo algún problema, esto va a ser falso y voy a decirle algo como así, error actualizando el inscripto. Bien, vamos a ver si esto funciona. Y si no funciona, vamos a ver qué puede haber sido el error. Ya sabemos, cuando envíe este formulario se va a enviar a la misma URL, pero a través del método post, no a través del método get. Por lo tanto, en lugar de entrar por la parte esta que estamos viendo justamente, vamos a entrar por acá para hacer la actualización del registro. Vamos a enviarlo y me dice, bueno, salió bien de una. Los datos se modificaron correctamente. Bueno, en realidad no hice ninguna modificación. Debería haber hecho algo para cambiar. Vamos a cambiar, por ejemplo, el email de Hugo Casas. Vamos a cambiar el apellido. No se llama Hugo Casas, se llama Hugo, no sé, Cisterna. Y vamos a cambiar también su correo electrónico. Coloquémosle un mail de Yahoo. Y le cambiamos su fecha de nacimiento, que no sea del 90, sino que sea de 1980. Bien, vamos a enviar ahora. Me dice nuevamente que los datos se modificaron correctamente. Y vamos a inspeccionar acá con phpMyAdmin. Examino. Y los datos sí se aplicaron. Ahí está Hugo Cisterna. Se cambió también lo que es su dirección de correo y también su fecha de nacimiento. Bueno, elegí cualquier cosa menos lo que quería. Fecha de nacimiento. Bien, entonces estamos viendo que sí se están aplicando los cambios. Veamos qué hubiese pasado si, por ejemplo, cometí un error en lo que es el update. No sé, supongamos que me olvidé el nombre de la columna, entonces ahí hay un error de sintaxis. ¿Qué pasaría si me voy, por ejemplo, y quiero modificar? Acá refresquemos esta cisterna. Modifiquemos, intentemos modificar, por ejemplo, el registro este de Anita Martínez, Analia Martínez. Voy a editar, voy a cambiar algún valor. Esto debería fallar. Acá voy a poner cualquier valor. Esto es del 2000 y le voy a dar enviar. Y fíjense, en ese caso estoy obteniendo un mensaje de error porque me dice que hay un error de sintaxis de SQL. En realidad yo no esperaba, sí, el error está bien que se produzca porque hay un error en lo que es la sentencia SQL, pero estaba esperando que en lugar de producirme esta excepción me arroje un simple falso y yo al preguntar si esto es falso o verdadero poder tomar una acción correcta. Esto que ha ocurrido acá, bueno, está bien que ocurra en este punto porque
nos ayuda a comentar acerca del comportamiento de esta función en las últimas versiones de PHP. Como dijimos, cuando hay una instrucción de tipo update, insert o delete, esta función históricamente hasta las versiones 7. Algo de PHP, no me 7.1 creo, justamente producía verdadero o falso si se pudo ejecutar o no. En versiones recientes de PHP, esta función, al haber un problema, como por ejemplo en este caso que yo omití, entre comillas, me olvidé el nombre de columna, esta función, en lugar de devolverme un falso, me está tirando un error, está provocando lo que se llama una excepción, y en ese caso el script no puede continuar ejecutándose. Esto está bien por un lado porque el manejo de error se tiene que hacer a través de lo que es el manejo de excepciones. Justamente yo debería envolver todo este código en lo que es un bloque de seguridad, un bloque seguro, y si se produce algún error manejarlo de otra manera, pero en este caso me interesa, hasta que lleguemos a ese punto por lo menos, poder trabajar con un verdadero o falso, si se pudo hacer o no. Entonces, para simular el comportamiento de versiones anteriores de PHP en ese aspecto, yo lo tengo por acá, ya me había pasado el año anterior y por eso lo descubrí. Entonces me investigué un poquito acerca del error que podía haber sido y voy a desactivar un comportamiento que viene en PHP 8, creo que es, a través de una línea de código que hay que agregar por acá, que lo tengo en otro ejemplo, y lo voy a agregar por acá arriba. Bien, lo comento porque si les pasa a ustedes en algún momento, puede ser un poco difícil encontrar el motivo del error. MySQLi en las versiones nuevas avisa del error, genera una excepción, que es lo que nos está ocurriendo en este caso a nosotros, avisa el problema y detiene la ejecución del script. Por un lado está bien, pero hay que gestionar este problema de otra manera que todavía no lo hemos visto. Entonces, para pasar de esa forma y trabajar como venía trabajando anteriormente PHP, que es devolviendo falso si hay algún error, entonces que desactivo el manejo de errores, el informe de errores de este tipo de excepciones de base de datos, y en ese caso ahora cuando ocurra un error de este tipo, ahora MySQLi query sí me va a devolver simplemente un falso, y yo voy a poder salir por esta rama, que es lo que quería lograr inicialmente. Entonces, si ahora guardo los cambios y me muevo directamente al formulario nuevamente y lo vuelvo a enviar, entonces en este caso fíjense que el error desaparece. O sea, no desaparece porque sí se sigue produciendo, pero la forma de gestionar ese problema es diferente. Ahora me devuelve falso y yo puedo preguntar si verdadero o falso y manejar el error de una forma un poco más sencilla. Si no, tendría que, como les digo, incluir algo que se llama manejo de excepciones, que todavía no lo hemos visto. Entonces, ahora sí le digo error actualizando el inscrito. Bueno, podría ser que muestre algo un poco más amigable con el usuario final, pero por ahora nos alcanza de esa manera. Entonces, ahora sí que ya podemos ver en nuestra página de inscriptos. Bueno, en realidad no vamos a ver ningún cambio porque se produjo un error y no se modificó. La alternativa podría ser que yo vuelva a lo que es el formulario de modificación, lo vuelva a llenar con los valores del formulario, pero en ese caso además muestre un mensaje de error de actualización, por ejemplo, para que la persona intente hacerlo nuevamente, o podría ser que redirija a la página de inscriptos directamente y que la persona vuelva a intentar hacer la modificación. Esa es una tarea que podría quedar como tarea para cada uno.